Dios me los bendiga una vez más, hermanos. Bienvenidos a nuestra casa aquí, hermanos, y también bienvenidos los que están en Facebook. Voy a seguir con esta lección, hermanos, que el Señor me ha dado. La primera lección que tuve fue del pecado original. Ahí vimos la misericordia de Dios, el amor. Ahí aprendimos cuánto amor tiene el Señor para nosotros. Pero también vimos que Satanás quiere destruir la creación de Dios, y siguió aquí con la siguiente lección que tuve, que era, se titulaba la causa del diluvio. Y sabemos por qué, hermanos, porque Satanás quería destruir la línea que venía de Adán para Cristo. Amén. ¿Verdad, hermanos? Y de eso salió este pecado que destruyó Dios el mundo, porque se contagió toda la humanidad cuando los ángeles que bajaron y tomaron a las mujeres por sus esposas y trajeron esos gigantes, hermanos. Toda esa maldad que vino, Dios ya se había cansado con todo eso y mandó la destrucción de este mundo para destruir todo lo malo. Y nada más salvó a una familia y parte de su creación, hermanos. Sabemos que salvó y guardó a Adán y su familia, sus hijos y sus esposas y su creación, los animalitos que él trajo a la arca, hermanos. Ahora la lección que traigo es preparativos para el diluvio, hermanos. Estaba estudiando este tema, hermanos, porque quería ver cómo Dios preparó a Noé, ¿verdad? Porque sabemos que sí pasó el diluvio. Noé armó esta gran arca. Vamos a ver qué grande estaba, porque yo hasta me quedé en como dicen en inglés, porque esta arca era grande, hermanos. No era chica, era muy grande. Vamos a ver qué grande era. Y también por qué guardó a todos sus animalitos, hermanos, y para que todo siguiera, hermanos. Quiero seguir aquí, hermanos, en el libro de Génesis. Vamos a leer del 13 al 22. Pero también, hermanos, queremos ver que la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15, ¿verdad? Porque ahí leemos que ahí Satanás ya iba a ser destruido, hermanos, por esa promesa de Cristo. Pero ya sabe Satanás que por esa promesa nosotros somos salvos, hermanos. Y es lo lindo que trajo Dios a nosotros. Ya no tenemos que estar en la ley, ya nada más tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador, porque por esto Él siguió ese linaje que venía para Cristo, hermanos. Pues vamos, hermanos, aquí a Génesis 13 al 22, en el 6, 13, 22. Aquí vamos a leer de cómo se preparó Noé y cómo Dios preparó a Noé, hermanos. Así Dios a Noé decide por fin a todo ser viviente, porque toda la tierra estaba llena de violencia y causa de ellos. Por eso los destruiré con la tierra. Hazle una arca de madera resistosa. Harás aposentos en la arca de enverturas con brea por dentro y por fuera. De esta medida te la harás de 300 codos de longitud y 50 de anchura,
y 30 de altura. Ahí dice 133 por 22 y 13 metros. La harás una ventana a un codo, pondrás la puerta del arca a su lado y harás piso bajo, segundo y tercero, porque era para destruir toda vida debajo del cielo, toda criatura con aliento de vida, todo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo y entrará contigo y el arca, tus hijos, tu esposa, las esposas de tus hijos, y todo lo que vive de toda carne, de cada especie, introducirás entrar en la arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán de las aves según de su especie, y de las bestias según de sus especies, y de todo reptil según su especie. 2 de cada especie vendrá a ti, para que sobrevientan. Toma contigo todo comestible y almacenado, para que sirva de alimento para ti y para ellos. Y Noé lo hizo, así hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Amén, hermanos. Oremos, hermanos. Amén. Una vez más, Padre, venimos aquí a tu lado, Padre, a darte las gracias por tu amor, tu misericordia y por todo lo que haces por nosotros, y más importante, Padre, por tu Hijo que vino a salvarnos, Padre. Te pido, Padre, que me ayudes con esta lección que me diste, Padre, para tu iglesia, Padre, para que sea una bendición para nosotros, Padre. Una vez, Padre, te pedimos por tu amor, tu misericordia y por todo tu amor, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Padre. Amén, Padre, y amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Disculpe, hermanos, porque necesito comprarme nuevos lentes y apenas puedo ver la letra de que aquí está en mi Biblia. Pero como dije, hermanos, aquí aprendí, hermanos, que servimos un Dios de orden. Amén. Él tiene una orden y tiene unos mandamientos, y muchos de nosotros no entendemos esa orden. Aquí vamos a ver, hermanos, cómo Dios puso todo en orden hasta la destrucción que vino al mundo sobre ese diluvio. Vemos, hermanos, que el mundo critica a Dios por esto. Vemos también que muchos odian a Dios porque dicen, ¿por qué Él destruyó la tierra? Pero también en la lección pasada, hermanos, sabemos que es por el malo que trae el hombre que tenemos en nuestro ser, hermanos. Nosotros no podemos cambiar este ser si no es por Cristo, hermanos. Amén. Cristo es el que nos cambia el corazón del hombre. Amén. Pero si no queremos, hermanos, si endurecemos nuestros corazones, nunca vamos a poder cambiar. Esta es una lección que viene desde que el primer pecado hasta ahorita, hermanos. Miles de años que han pasado que tenemos este pecado en nosotros. Amén. Como dije, sobre Cristo puede cambiarnos a nosotros. Amén. Voy a comenzar con Génesis 3, hermanos. Aquí Dios decidió destruir la tierra por la maldad que había. Sí, hermanos, imagínense la clase de maldad que había en esos días.
más con estos gigantes que corruptieron la tierra, hermanos, estos ángeles malos que se juntaron con las mujeres del hombre. Está dicho, hermanos, o dicen que estos gigantes fueron los que enseñaron al hombre cómo tener armas, cómo ser hasta más malvados, hermanos. Por eso vino esa destrucción, hermanos, porque imagínense, si Dios no hubiera destruido a esos gigantes, a la generación antes, hermanos, esta tierra ahorita estuviera hasta más horrible. Pero solo por el Espíritu Santo que está en la tierra, hermanos, todo está en orden, hermanos. Ese lindo Espíritu Santo que Dios nos dejó aplaca al hombre un poco, no un poco, pero lo aplaca hasta que esté como estamos ahorita. No estamos viendo eso que estaba en los días de Noé. Por eso me gusta ir otra vez en ese dicho que dice Jesús, como los días de Noé. No sabemos qué va a pasar en el futuro, hermanos, porque en esos días habían los gigantes, habían cosas más malas, y no sabemos si es lo que va a traer Dios a este mundo después que su iglesia se vaya desde aquí. Porque sabemos que en Apocalipsis, hermanos, esta tierra va a ser destruida, pero el hombre va a sufrir mucho, los que no aceptaron a Cristo. Pero la misericordia de Dios, hermanos, el amor todavía va a traer más la palabra. Van a ver los testigos que van a salir. No digo los testigos de Jehová, hermanos, los testigos que van a subir a Dios. Sí, ¿verdad, hermano? Porque ellos se llaman testigos de Jehová, pero no son testigos de Jehová. Pero los testigos que van a ser en Jerusalén, hermanos, no sabemos quién van a ser, si va a ser Moisés o Isaías o uno de los profetas, hermanos. Pero muchos de estos hombres no murieron, hermanos. Dios se los llevó, pero no sabemos. Pero no me quiero salir del tema, hermanos, de la preparativo aquí. Pero por eso vemos que Dios tiene misericordia todavía para el mundo, hermanos. Porque hasta un ángel va a estar dando la palabra de Dios, hermanos. Los 144,000. Me admiro del amor que tiene el Señor, que no quiere que nadie se pierda, pero los que quieren vivir en un lado fuera de Dios, hermanos, bueno, nada más pedimos a Dios por ellos, hermanos. Amén. La maldad que había en la tierra que iba a traer el diluvio sobre toda la tierra, el Señor la iba a traer, hermanos. Esa iba la destrucción. Aquí vino el juicio de Dios para la humanidad. Ese juicio, hermanos, viene otra vez. Que estaba corruptiva la paciencia que tenía Dios para la humanidad malvada, corrió su curso. Ahí paró, hermanos. Vemos que ya Dios se había cansado de ver esa corrupción. Imagínense, hermanos, Dios se cansó, ya no quería ver esta corrupción, pero, hermanos, atrás de eso, ahí venía el plan de Dios, de limpiar el mundo para Cristo. Qué lindo, hermanos, ¿verdad? Que bien, que Él ya tenía eso, ok. Me imagino que Dios decía, para que tú vayas otra vez a la tierra, este linaje tiene que estar limpio y lo va a limpiar. Entró y limpió casa, hermanos. Dios ya se cansó de la corrupción de la humanidad. Dios tenía mucha paciencia, pero también tiene su límite. Debemos de aprender de esto en nuestras vidas espirituales. Dios no tiene paciencia. Dios tiene paciencia, pero no debemos de probar a Dios o aprovecharnos de su paciencia. Es verdad, hermanos, ¿verdad? No debemos de primera vez, nunca probemos a Dios, porque nos va a mal. Pero no seguir diciendo, yo puedo hacer esto, pero Dios me va
a perdonar. Quiere decir, hermanos, que no somos de veras salvos. Nada más decimos de labios que somos salvos, ¿verdad? Pero en nuestro corazón sigue igual, sigue con esa tentación que nos gana, hermanos. Por eso, como nos enseña nuestro pastor, y es muy importante, y todavía estoy aprendiendo leer la palabra de Dios. Ese es el primer paso que debemos de tomar. Amén. Para seguir esta batalla espiritual, porque nuestra carne pelea mucho con el espíritu, y yo veo eso mucho en mi vida personal, que mi espíritu pelea con nuestra carne, hermanos. Amén. Porque hay cosas que no debo de ser, y le pido a Dios que me ayude, me hinco, leo su palabra, especialmente cuando tengo que preparar un mensaje, porque voy a estar aquí enfrente de ustedes y yo quiero darles la verdad, hermanos. Yo quiero que el Espíritu Santo me llene de su Espíritu para traerle estas lecciones, y no me vean mal enfrente de Dios, hermanos, porque aquí enfrente le doy gracias a Dios. Después de Dios le damos gracias a nuestro pastor, que nos deja que vengamos y traigamos la palabra de Dios, hermano. Amén. Para los hermanos que están escuchando en Facebook, en esta iglesia sí se predica la verdad. Y si no quieren oír la verdad, hermanos, vénganse para oír la verdad. No diciendo no vengan para que, si están en una iglesia que se dicen cristianos, hermanos, que no se engañen, ¿verdad? Porque aquí vemos que Dios ya estuvo, ya su paciencia de Dios ya se acabó. Y estamos viendo que su paciencia ya se está acabando con todo lo que pasa en esta tierra, hermanos, en el mundo. Y estamos viendo que lo que pasó antes está pasando ahora. Leemos Génesis, leemos Judas, leemos todos estos pasajes del Antiguo Testamento y nos enseña lo que pasó. Ahora los libros, de Mateo, de Juan, de Pedro, eso nos enseña lo que pasó con Cristo y después lo que viene, hermanos. También en Daniel también nos enseña lo que va a pasar, hermanos. Y debemos de tomar eso no en leniencia, pero que lo traemos, como digo, en mucho, que lo tomamos en serio, hermanos. Que lo ven bien serio. Génesis 14, Dios le dio a Noé la clase de arca que construyera. Esta arca tenía que ser construida de madera con chapopote. Sí, hermano, la madera sabemos que flota muy bien, pero depende de la clase de madera. El chapopote antes usaban, como ahora lo usan como usan para hacer casas ahora, hermanos, ¿verdad? El chapopote, si le pega el agua, no se derrite, el agua no entra, ¿verdad? Cuando hacen esas casas de madera, eso es lo que ponen en medio de cada pedazo del árbol, ¿verdad? Lo ponen chapopote en medio, ponen otro chapopote y lo sube hasta que se hace la casa. Porque el chapopote es como un glue, y es lo que faja todo en la casa. Amén. Noé obedeció a Dios y era para salvar a Noé, su familia y a su creación. La clase de madera que usó Noé para el arca era muy fuerte. Se dice que en 1887 un hombre que se llamaba John Joseph Noiri descubrió la arca de Noé en las montañas de Ararat, Amén. en el país de Turquía. Amén. Este hombre halló la arca porque leyó la Biblia. En Génesis 8:4 dice: y el arca se posó en el día 17 del séptimo.
sobre los montes de Ararat. Aquí leemos que la Biblia nos demuestra que el diluvio era verdad y no fue una, como dicen, fairy tale, un cuento. Ese fue en Génesis 8:4, hermanos. Ese hombre leyó la Biblia, como dije, hermanos. Ese hombre vio que la arca ahí cayó. Y hasta este día, hermanos, gente van a Turkey, a esta montaña, a ver la arca de Noé. Y los que los ven se sorprenden porque esa arca es inmensa, hermanos. Como un hombre, con la ayuda de sus hijos, pudo hacer una arca tan grande y tan fuerte. Amén. Vamos a ver aquí, hermanos, también las dimensiones que Dios le dio a Noé. Hermanos, Noé caminó con Dios como aprendimos y él Amén. obedeció a Dios. Amén. Imagínense si Noé dice, no, Dios, yo quiero hacer la arca así como yo quiero. Hubiera sido un fracaso, hermanos, porque Dios sabía la clase de diluvio que traía el Señor. No sé si ustedes han ido en un barco o en un cruise ship en el océano. Yo sí he ido unas pocas veces, hermanos, pero esos barcos son enormes. Les dicen ciudades en el agua, ¿verdad? Porque entran y están muy lujosos, grandísimos, hermanos. Y yo siempre veo y cómo algo tan grande puede estar en un océano que a veces no está quieto, pero el océano no es quieto, hermanos. Es muy turbulente, como vemos. Vimos, ¿verdad?, que hasta esos gran barcos, el océano los sube para arriba, para abajo, para un lado y para otro. Muchos de nosotros nos enfermamos. Yo no fui uno de esos, pero muchos sí se enferman porque el barco sube y baja, sube y baja. Wow. Y el Señor le dio esto al Señor, a Noé, para que la arca flote, pero no se destruya primeramente, y ellos también nos enferman y los animalitos no se inquietan. Pero vamos a ver, hermanos, que Dios tenía todo en control. En el 15 nos da la medida, hermanos. Vamos a ver aquí. La medida de la arca era del arca de 450 pies, 75 pies. Y lo puse en pies, hermanos, porque nosotros entendemos aquí los pies en vez de los metros. De ancha de 45 pies. 75 pies de ancha y 45 pies de alta. Estaba más larga de un campo de fútbol americano. ¿Cuántos hemos ido a ver un juego de fútbol americano? Yo lo he visto muchas veces, hermanos. Ayer mi nieta jugó su juego de soccer y estaba en una escuela aquí en Anaheim, y esta escuela está inmensa, hermano. Estaba grandísima esta escuela. Parecía un colegio, no escuela. Y era una high school, secundaria. Cuando entramos a donde estaban jugando todos los niños, vi la cancha de fútbol. Y me paré un ratito, hermanos, para ver qué grande está, qué larga estaba. Y esa cancha, esa arca estaba en medida de esa cancha y mitad de otra. Y me imaginé, hermanos, desde donde comenzaba hasta donde paró, hasta cuando le dijo a Noé en donde paraba. Y estaba, como dicen, en awe, porque está inmensa, hermanos. Y me le quedé viendo y dije, Señor, tú le diste esto a Noé. Y dije, ¿cómo lo hizo? Nada más con tu grandeza, Padre, Él lo hizo. Y no nada más era una arca plana, hermanos. Tenía dimensión que la madera se hizo como un arco, hermanos. ¿Verdad? Enfrente, atrás, en los lados. No sé si han visto cómo en los años atrás, hermanos, no tenían usaban ruedas
pero eran de madera, ¿verdad? Las Amén. primeras eran de madera. Y un día estaba viendo un programa donde querían hacer una carcachita de los 1910, 12, 13 y querían hacerla auténtica y querían ver cómo hacían una rueda con madera. Y no, esa no se puede doblar, hermano. Si lo dobla se quiebra. Lo que usaron es vapor. La pusieron en madera, le pusieron en vapor, la madera se ponía blandita y ya podían en un arco hacer la rueda. ¡Wow! Dije, qué suave lo hicieron. Pero tuvieron que hacerla y duraron un buen tiempo para hacer una rueda porque cada vez, necesita más vapor, necesita más vapor, ahora menos, porque se ve muy blanda o está muy dura. No me imagino cómo Noé hizo esos arcos para los lados y a doblar esa madera. Y esa madera era dura, hermanos, porque el árbol que usó, que usó, era madera fuerte, hermanos. Amén. ¿Verdad? Y no estaba chica, estaba así, hermanos, como así de ancho. Imagínense todo el trabajo que tuvo que hacer. Y por eso me quedé admirado, porque vi la cancha y me empecé a imaginar, nada más por tu grandeza, Dios, no, porque me paré ahí, no podía entrar, pero me paré casi a un lado, y nada más me vi para un lado y para el otro lado. Wow. Y vamos a ver también otra cosa, hermanos. Amen. La anchura era de 75 pies. Es como poner un edificio en su lado que mide 7.5 historias. Una historia en un edificio común, hermanos, es de 10 pies. De abajo para aquí. Este tiene un poquito más, pero en nuestras casas comunes es 10 pies. Imagínense. Que era 7.5 pies de ancho. Y cuando vi esa cancha, era casi igual. No era igual, pero un poquito más de una mitad también. Dije, wow, hermanos. La altura era de 45 pies y ese es de un edificio de 4.5 historias. Si vemos un edificio de 4 o 5 historias, está alto, hermanos. Bien alto, ¿verdad? Y también, como dije ahí, Dios le dio esas instrucciones a Noé para la salvación, ¿verdad? Era la salvación. Como Dios nos dio a Cristo para nuestra Amén. Salvación, Amén. Dios le dio a Noé la arca para la salvación de su familia. Amén. Y su creación. Estas dimensiones eran perfectas. Leí también, hermanos, y aprendí que el hombre que estudia para construir estos grandes barcos, dicen que las dimensiones que puso Dios a Noé eran unas dimensiones que eran perfectas para estar en el océano, hermanos. Ahí vemos la perfección de Dios y vemos que Noé obedeció a Dios. Como dije, qué bueno que obedeció, porque si él lo hiciera como él quería, se hubiera hundido la arca, hermanos. Porque tú no me oíste, viene una ola grande que cubre el barco y boom, ahí queda. Para que la arca no se hundiera. Por eso esas dimensiones eran perfectas, hermanos. Amén. Aquí la sabiduría de Dios y la obediencia de Noé es buena, hermanos. Es bien que Dios y Noé estaban en comunión, como vemos. Dios le dio a Noé estas perfectas dimensiones para construir una arca que no se hundiera. En Génesis 16, Él diseñó esta arca.
el diseño de esta arca era perfecta. La ventana era para que entrara luz y aire. Hermanos, esta arca Dios le dijo que no pondrá ventanas en todo alrededor, que no hiciera más de una ventana como Él le dijo, como Él le instruyó. Esta ventana la puso arriba para la ventilación, luz de la arca, hermanos. Y después nos ponemos a pensar, ¿por qué nada más una ventana? Cuando el hombre diseñó ese barco que se llama el Titanic, el que se hundió, ese barco todos conocían porque tenía muchas ventanas en los lados, de enfrente, atrás, lados, ¿eh? Y en la noche ese barco se veía muy bonito, muy lujoso, y todos que andaban juntos o no juntos lo podían ver, ¿verdad? Y se abrían las ventanitas, estaban como así de grande, hermanos. Se veía muy bonito el barco, ¿no? Cuando pegó el barco en ese hielo, se hundió. ¿Y qué pasó, hermanos? El agua empezó a entrar, no más por el accidente y por lo que le pasó, pero empezó a entrar ¿por dónde? Por las ventanas, hermanos, ¿verdad? Luego ese barco se hundió muy rápido, porque el vidrio, cuando llega abajo de un cierto pies abajo del océano, se craquea y entra, y el barco hasta se hundió más rápido, hermanos. Por eso, yo pienso, por esa razón nada más tenía una ventanita, y la ventanita estaba como así, hermanos, como así de ancha, estaba chiquita, ¿verdad? No estaba muy grande, pero como dije, ahí entraba el aire, las ventanas, el viento entraba, y todas las necesidades estaban ahí. Vamos a ver, hermanos, también que las necesidades que tenía Noé, de todo lo que necesitaba, ya estaba ahí, hermanos. Ahora, hermanos, también vemos que la entrada y la salida, la puerta que puso el Señor, también era muy inmensa, también muy grande, hermanos. Y yo vi también, hermanos, que el símbolo que esta puerta trajo, es que nada más hay una puerta para Dios, hermanos, y la salvación. La salvación que nosotros tenemos es de Cristo. Y la puerta que trajo Dios a Noé, a su familia, era por esa arca. Y nada más era una entrada, gracias pastor, nada más era una entrada para la salvación. Y ahí vemos la sabiduría de Dios y lo que iba a venir. Amén. También, hermanos, la arca tenía 3 pisos. Este diseño era para Noé y su familia y los animales, los animalitos. La arca fue construida para la salvación Amén. del linaje de Cristo. Satanás trató de destruir ese linaje. Amén. Pero Dios ya tenía su plan para la salvación de la humanidad en su Hijo Jesús. Amén. Lindo es eso, aprender de eso, hermanos, de saber que ya Dios tenía ese lindo plan después de la destrucción, y como somos hermanos y hermanas y sabemos que Dios nos salvó, esto lo vemos como un triunfo que Dios nos trajo a nosotros por medio de Cristo Jesús, hermanos. Como dije, el mundo ve que esta destrucción era feo, pero nosotros vemos que era una victoria para la humanidad.
Disculpe, hermanos. Génesis 17, hermanos. En este capítulo vemos que Dios ya hizo la decisión de destruir la tierra por la corrupción, como sabemos, hermanos, que hicieron los ángeles caídos con las mujeres de los hombres. Otra vez vemos que Satanás trató de parar la venida de Jesús. Y sí, hermanos, como leía hace ratito, hace atrás en Génesis 3:15, que ya Satanás sabía lo que venía a él, ya sabía de la venida de Cristo, él sabía todo esto, pero desde ese tiempo él ha tratado y está tratando de destruir la humanidad. Y él dice, si no los puedo destruir, me voy a traer a unos. En los últimos días, hermanos, ¿qué nos enseña en Apocalipsis? Que hasta los elegidos van a ser engañados. Por eso, hermanos, tenemos que tener nuestros pies, no todo, en la palabra de Dios. Ahorita, hermanos, está viniendo la caída, no que es la caída del hombre, pero estamos viendo, no sé si ustedes lo ven, pero vemos que en los 50, cuando dicen que cayeron los ovnis, o los UFOs, que vinieron esos extraterrestres de otros mundos, desde ese entonces el gobierno esconde eso, esconden aquí, esconden acá. Se dice, hermanos, yo no sé si es verdad, pero se dice que en estos últimos días el gobierno poco por poco está sacando esto afuera para que el mundo, está preparando el mundo. No sé si es verdad, hermanos, pero estos son los dichos del hombre. Que el gobierno ya tiene años que sabe que esto sale. Y eso yo veo que es un plan de Satanás para engañar a los cristianos, hermanos. Porque el hombre que no camina en Cristo, es una persona de otro mundo. Wow, sí. Los que estamos más en Dios, ¿qué pasó? Ahí nos enseña un poquito Dios en su Biblia, en Cristo. Cristo no dice que hay otros seres en otros mundos, hermanos. Dios no vive y Satanás no es parte de esta dimensión, sabemos eso. Muchos dicen que estos aliens son de otra dimensión. ¿De dónde salen los demonios, hermanos? De otra dimensión, ¿verdad? Aquí vemos que es algo que Satanás está poniendo en parte poco en poco. Amén. ¿Verdad? No quiero entrar mucho en eso, hermanos, porque eso yo no sé si es verdad. Pero sí veo que el gobierno está preparando al mundo. Como Hollywood, hermanos. ¿Cuántos años tiene Hollywood preparando al mundo con todas las películas de ciencia ficción? Que, hombres de otro mundo, que tienen platillos voladores, que saben más que nosotros, que son bien avanzados. ¿Cuántas películas no hay? Muchas películas, hermanos. Yo sé porque las ha visto, ¿verdad? Pero eso no es verdad. Pero, como dije, este es ¿cómo le digo? Este es mi pensamiento, solo mío, no de asamblea de oración. Pero yo pienso que es lo que está haciendo Satanás. Amén. Está preparando, y más a los elegidos, hermanos, que Amén. no nos dejemos. Amén. Que si vemos algo así, que si tenemos esa oportunidad, que se pone uno de nosotros, enfrente de nosotros, que es en Cristo, yo pienso que se van, hermanos. Porque ellos saben, este conoce a Cristo, el que nos va a destruir, conoce de Dios, ¿verdad, hermanos? Por eso hay que siguiendo protegernos, hermanos, de Cristo, de la vida,
de la palabra de Dios, hermanos, seguir adelante. No importa lo que estemos pasando, hermanos. Yo paso por muchas cosas, hermanos, y le pido a mi Señor, Padre, ayúdame. No, Padre, no, que no pasen estas cosas, Padre. Sigue ayudándome. A veces, hermanos, les voy a confesar algo a ustedes y a Facebook, que yo me siento solo, hermanos. Yo sé que tengo a ustedes de mis hermanos aquí en Asamblea de Oración. Tengo a mi Cristo, pero a veces me ataca el diablo y me dice, estás solo, no tienes a nadie, quítate, vete ya, vete otra vez al mundo. Ahí te voy a traer amigos, vas a ver lo que te voy a traer. Pero no, hermanos, le digo, no, Satanás, o si estoy solo aquí, tengo a mi Cristo. Si estoy solo aquí, tengo a mis hermanos. Si estoy solo aquí, tengo a mi pastor, hermanos. Amén. Tengo aquí lo que puedo, no hablar, si no puedo hablar con nadie, tengo a mi hermano Alex que pueda hablar con él, hermanos. Tengo a mis hermanas que puedo hablar con ellas aquí en esta iglesia. Si tener a alguien que nada más puede oír, ahí están mis hermanos y mis hermanas, hermanos. Por eso nos decimos hermanos y hermanas en Cristo, hermanos. Y Satanás, como aquí, quiere destruir eso, hermanos. Amén. No dejemos, hermanos, que Satanás nos gane a la iglesia, hermanos, porque Satanás quiere ganar, pero que no gane a la iglesia. Los que no conocen la Biblia, hermanos, a Dios, ven este diluvio como un desastre para destruir la humanidad. Como dije, Dios tenía un propósito. Por eso muchos del mundo critican a Dios diciendo, qué malo es Dios. Pero no entienden, no saben y no entienden, hermanos. Génesis 18 nos enseña. En este verso, Dios le dice a Noé, pero establecé mi pacto contigo. Un pacto con Noé y su familia. Un pacto con Noé y su familia. Dios hace el cambio de juicio a una promesa de protección, gracia y una oración para Noé y su familia. Mientras el resto del mundo corruptido está sido destruido por el diluvio, Dios pone a Noé y su familia aparte para salvarlos. Esta salvación está traída para la gracia de Dios. Nos enseña que Dios todavía tiene ese amor para la humanidad. Qué lindo es saber eso, hermanos, que Dios tiene ese amor para nosotros. La salvación en Cristo, la salvación que trajo a Noé, a él y a su creación, a sus animalitos, a todos, hermanos. Él trajo esto para que nosotros leamos aquí, que ya tenía ese plan para nosotros, hermanos. Amén. En el Nuevo Testamento con Cristo. Estas lecciones, hermanos, sigo repitiendo lo mismo para que se nos infunda eso en nuestros corazones. Amén. Que no nada más Dios nos cuida, pero nos ama con todo su corazón, hermanos. Y Él trajo a nuestro Cristo. Lo digo muchas veces, hermanos, porque es Cristo. Por Él estamos aquí. Por Él estamos salvos, hermanos, por su sangre. Por eso estamos aquí, hermanos. Por
En la 19, en este capítulo Dios le da las instrucciones a Noé de que todo animal entrará a la arca. Claro, tenía que ser macho y hembra. Es lógico, ¿verdad, hermanos? Que fuera macho y hembra. No hembra y hembra o macho y macho como lo vemos ahora, hermanos. Este era el plan de Dios para preservar su creación. También para reproducir El mundo otra vez, de los animalitos que ahora vemos, hermanos. Los únicos animalitos que no pudieron entrar a la arca era lógico, hermano. ¿Qué es lo lógico que no podía entrar a la arca? Los pescaditos, ¿verdad? Todos los que estaban en el océano no podían entrar al arca. ¿Por qué? Ya están en el árbol, ¿verdad? Es lo único lógico que no. Imagínense, hermanos, todos los animalitos del mundo en la arca. Dios los trajo ahí, hermanos. Leones, becerritos, caballitos, hermanos, gatos, perros, aves, todos, hermanos, juntos, en paz. Un becerrito, ahorita si vemos un becerrito que se acuesta junto de un león, ¿qué pasa, hermano? Lonche, dice el lunchtime, dice. Pero en ese tiempo, hermanos, Dios calmó al león, a los que se comían a los becerritos, a los animalitos así, todo calmadito. Imagínense estar en un ambiente de caminar y hacerle a un león, a un hipopótamo, a estos animales, ay, qué bonito estás, ay, qué bonito estás, ay, cuchi, o acostarse ahí con ellos, ahí bien a gusto, sin sabiendo que ese animalito no nos iba a hacer mal, ¿verdad, hermanos? La paz de Dios. No se preocupó que había caos en la arca. Y no había, hermanos, puro paz, lo que va a traer Dios después. El 20, hermanos, también entraron toda clase de pajaritos, reptiles. Noé no tuvo que ir a cazarlos, a encontrarlos, a traerlos. Estos animalitos allá oyeron la palabra de Dios y obedecieron, hermano. La obediencia, qué linda es la obediencia, hermanos, que hasta el animal pueda obedecer a Dios. Y también para no atraparlos. Dios los directó a la arca. Qué bueno es Dios, hermanos, que Él trajo esto Amén. para Noé, para que Él viera. Y yo pienso que todos los alrededores, los gentiles, como dijimos a veces, los que no creían se rieron, sabemos que rieron de Noé, ¿verdad? Pero también, bueno, ¿de dónde vinieron todos? Mira todos estos animalitos, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Todo el hombre nada más se rascaba la cabeza, ¿o qué pasó? Y yo pienso que duró un buen tiempo para que todos estos animales se metieran al arca, hermanos. Génesis 21 dice, aquí leemos que Dios le dio a Noé instrucciones que amanece comida para él y su familia y los animales. Imagínense cuánta comida tuvo que traer Noé. Mucho, hermanos. Ayer cuando vendimos la birria, ¿cuántos platos servimos? ¿Y cuánta comida se tuvo que comer? Nada más para nosotros, hermanos. No sé, ¿cuántos platos se vendieron, pastor? 18. Nada más para 18. ¿Y cuánta carne compró? 8 libras. 8 libras para 18 personas, hermanos. Es mucho. Es mucho, ¿verdad? 18 libras, ¿verdad? De carne. Y no más carne, ¿verdad? Pero más frutas, vegetables, todo tuve que traer.
Y nada más para ellos. 40 días en una arca. Dios aseguró que Noé planeara adelante en vez que espera un milagro de Dios. Dios no quería que esperara a Noé. Ok, ya estamos en la arca, no traje nada que comer, ¿ahora qué vamos a comer? No. Dios nos enseña aquí que planemos. Vas a planear para traer toda tu comida. Yo no te lo voy a creer, yo sí puedo. Pero Dios no quería que sacrificara a nadie adentro, destruir los animalitos, que ya está listo todo. Esto nos enseña que nosotros debemos de hacer mismos planes, hermanos, de planear hacia adelante, prepararnos para lo que venga. Pero también tenemos de tener fe en Dios. La comida era para todos, incluyendo los animales. Todo estaba ahí preparado, ya estaba listo, hermanos. El 22. Noé hizo todo lo que Dios le ordenó. Dios ordenó a Noé que construyera una arca para salvar a él y su familia y su creación. Noé siguió todas las instrucciones de Dios en obediencia. Hermanos, Noé nos enseña aquí que obedecer a Dios es un triunfo para nosotros. Si Dios nos dice que nos dice, de para la derecha, demos para la derecha, está bien. Y yo he visto esto en mi vida personal. Hace años atrás, hermanos, yo estaba trabajando, me paré en un semáforo y me iba a ir directo, pero algo me dijo, no, vete para la derecha. Ok, sin pensando. Y era antes que me vine para atrás de la iglesia, hermanos. Me paré, estaba un carro enfrente de mí. Yo estaba listo para la izquierda. Y la luz se fue de rojo a verde, pero alguien se traspasó. Y donde yo estaba, se fue el carro. Yo iba a ser ahí, hermanos. Y sí le pegó fuerte. Esa era la bendición, esa era la protección de Dios. Es como la protección y como dije, era antes que me vine atrás a la iglesia, hermanos. Empecé a seguir yo estaba en el mundo. Pero ahí vemos, hermanos, que las oraciones de mi madre me protegieron. Qué lindo es el Señor, hermanos. Hay que ponernos de pies, hermanos, para terminar y concluir esta lección, hermanos. Gracias una vez más, Padre, por esta linda lección, Padre. Personalmente, Padre, yo lo que saqué de esta lección es que obedeciéndote a ti, Padre, nos sale bien, Padre. Desobedeciéndote de ti, Padre, todo se derrite, se cae enfrente de nosotros, Padre. Debemos seguir la obediencia de Noé. Primeramente, caminar contigo, Padre, y seguir en tus pasos, Padre. Y también de seguir leyendo tu linda palabra, Padre. Y viendo que Satanás no nos va a ganar, Padre. Aunque se vean los tiempos males, Padre, del cristiano, Padre, más del cristiano, que tú nos vas a cubrir con la sangre de nuestro Cristo. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, tu paciencia, Padre, y más por tu Hijo. Una vez más, Padre, te doy las gracias
por dejarme traer esta misión. Amén. Aleluya. En el nombre de tu Hijo amado, Padre. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.